Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre las implicaciones cardiovasculares en pacientes COVID-19. El reciente aparecimiento del COVID-19 representa un desafío, por lo que ha sido declarado una emergencia de salud pública internacional. Se ha aprendido mucho en el curso de epidemias anteriores, incluyendo SARS o síndrome respiratorio agudo severo, MERS y H1N1. Las complicaciones cardiovasculares agudas y crónicas de las neumonías son comunes y son el resultado de varios mecanismos, entre los cuales incluimos la isquemia relativa, la inflamación sistémica y el daño mediado por el patógeno. Los virus que infectan el sistema respiratorio son fuentes de pandemias globales, como consecuencia de la transmisión respiratoria entre humanos. Durante las 2 décadas pasadas, el coronavirus y el virus de la influenza golpearon al mundo, causando gran mortalidad, pérdidas económicas y pánico global. El aparecimiento del SARS en el 2002 produjo 916 muertes, un poco más de 8.000 pacientes infectados en 29 ciudades. Seguida de la emergencia del MERS en el 2012, la cual dio como resultado al menos 800 muertes, 2.254 pacientes infectados en 27 países. En el 2009 la pandemia del H1N1 resultó en 18.500 muertes confirmadas por laboratorio y más de 200.000 por enfermedad respiratoria en el mundo. Ahora, en 2019, una corte de pacientes presentó neumonías de etiología desconocida en Wuhan, China, posteriormente identificada como COVID-19. Hablando un poco de la fisiopatología y el mecanismo de la enfermedad y su relación con el sistema cardiovascular, lo tenemos que dividir en diferentes puntos. El punto número 1 es el receptor del huésped a través del cual el SARS-CoV-2 ingresa a las células para desencadenar la infección, es la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina es una proteína multifuncional y su función fisiológica primaria es la conversión de enzima de angiotensina 2 a angiotensina 1, 9 y 7, que son péptidos protectores del sistema cardiovascular, atenuando sus efectos sobre la vasoconstricción, la retención de sodio y la fibrosis. En el contexto de COVID-19, la enzima convertidora de angiotensina 2 está involucrado en el SARS a través de su función como receptor de coronavirus. El enlace de la proteína pico del SARS-CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina facilita la entrada del virus en las células epiteliales alveolares pulmonares, donde se expresa altamente a través de un proceso que involucra una proteína transmembrana asociada a la superficie celular del neumocito tipo 2, denominado TPRMS2. Dentro del citoplasma de la célula se libera el ARN del genoma viral y se replica, lo que conduce a la formación de nuevo ARN genómico recién formado que se procesa en vesículas que contienen viriones que se fusionan con la membrana celular para una posterior liberación del virus. Además de los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina 2, según estudios realizados en tejidos de 15 órganos diferentes en los cuales se ha demostrado la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2, incluyendo entre estos tejidos corazón, riñones y tracto gastrointestinal. Al hablar un poco de la hipótesis del daño, se desconocen los mecanismos subyacentes por los cuales se producen las lesiones, pero las hipótesis apuntan a una falla en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la enzima convertidora de angiotensina 2, en donde se sugiere que la infección por SARS-CoV-2, en el cual una regulación negativa de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2 en los pulmones facilita la infiltración inicial de los neutrófilos en respuesta a la endotoxina bacteriana y pueden ocasionar una acumulación de angiotensina 2 sin oposición a la activación local del RAS. En modelos experimentales en ratones, la exposición a la proteína pico del SARS-CoV-1 indujo una lesión pulmonar aguda que está limitada mediante el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otros modelos en ratones sugieren que la disregulación de la enzima convertidora de angiotensina puede mediar la lesión pulmonar aguda. En estudios pequeños, los pacientes con COVID-19 parecían tener niveles elevados de angiotensina 2 en el plasma, que a su vez se correlaciona con la carga viral total y el grado de lesión pulmonar, en donde la administración de enzima convertidora de angiotensina 2 recombinante pareció revertir este proceso devastador de lesión pulmonar en modelos preclínicos de otras infecciones virales.
En el contexto de la afección miocárdica, la enzima convertida en angiotensina 2 desregulada teóricamente también puede atenuar la cardioprotección y la hemodinamia normal de un paciente. En COVID-19 se ha demostrado que los marcadores de lesión miocárdica están elevados durante el curso de la enfermedad de COVID-19, lo cual aumenta un deterioro clínico y la muerte. La enzima convertidora de angiotensina 2 juega un papel bien reconocido en la recuperación del miocardio y la respuesta a lesiones, el cual contribuye a la remodelación ventricular izquierda en respuesta a una lesión causada por el aumento de angiotensina. En esta imagen podemos observar diferentes mecanismos de lesión miocárdica, entre los cuales ya les he explicado sobre el daño causado o las hipótesis que señalan o apuntan al daño directo mediado entre la relación del sistema renina-angiotensina y la afinidad o la expresión reducida de enzima convertidora de angiotensina 2, lo que provoca una lesión cardíaca por los diferentes modelos ya anteriormente mencionados. También se expone que la lesión cardíaca inducida por la hipoxia puede provocar un estrés oxidativo, un aumento del estrés oxidativo, provocando acidosis intracelular, aumentando el daño mitocondrial, desencadenando una lesión cardíaca aguda. Daños a la microvasculatura, defectos en la perfusión, permeabilidad vascular baja o hiperpermeabilidad vascular, vasoespasmo que provocan una lesión cardíaca, o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, denominado también o caracterizado por una tormenta de citoquinas, especialmente interleucinas 6 y 12, una alteración en la respuesta inmunitaria, una inflamación incontrolada del miocito, lo que provoca una lesión cardíaca. En este video vamos a hablar sobre la definición en términos de daño al miocardio, la prevalencia en base a la evidencia del daño miocárdico en pacientes COVID-19, el daño al miocardio reflejada en una elevación de los niveles de troponinas y la clínica, la presentación evidenciada en pacientes COVID-19 con lesión cardíaca o sin lesión cardíaca. El término daño al miocardio abarca todas las condiciones que pueden causar la muerte del miocito. Este daño cardíaco es comúnmente identificado con la presencia de la elevación de troponinas cardíacas por encima del percentil 99 como límite de referencia y evidencia entre el suministro y demanda de oxígeno al miocardio no relacionado con trombosis coronaria, según la cuarta definición universal de infarto al miocardio según la Asociación Americana de Cardiología. Los niveles de troponina ultrasensibles son marcadores sensibles del daño al miocardio causado por la muerte del miocito. Pero la elevación de troponinas no se distingue de las diversas causas del daño cardíaco. Entre las causas propias del daño cardíaco en pacientes con COVID-19 se incluye la miocarditis, con posible patrón de pseudoinfarto con una presentación normal de arterias coronarias, daño por hipoxia, cardiomiopatía de estrés, daño isquémico causado por daño a la microvasculatura o enfermedad coronaria epicárdica como ruptura de una placa o isquemia por demanda cardíaca, respuesta inflamatoria sistémica caracterizado por una tormenta de citoquinas inflamatorias. Las causas propias del daño cardíaco no están bien determinadas. También se desconoce si la enzima convertidora de angiotensina 2 juega un papel importante en el desarrollo del daño cardíaco en el COVID-19. Algunos reportes de casos describen signos consistentes para el diagnóstico clínico o sospecha de miocarditis o una posible cardiomiopatía de estrés. Los reportes de casos descritos a pacientes con COVID-19 con biopsias miocárdicas poseen signos consistentes de miocarditis linfocítica, pero los análisis moleculares no demuestran la presencia del genoma del SARS coronavirus 2 en el miocardio. En estos casos, demuestran que la identificación del SARS coronavirus 2 en el tracto respiratorio superior o inferior no es suficiente para demostrar clínicamente que la miocarditis fuese causada por el SARS coronavirus 2. El SARS coronavirus 2 no es un virus cardiotrópico y los virus cardiotrópicos asociados a miocarditis no fueron buscados en los reportes de casos, como por ejemplo enterovirus asociados a diarrea y parvovirus B19 asociados a una presentación de pseudoinfarto. Probar que el COVID-19 sea un nuevo causante de miocarditis viral requiere la presencia de hallazgos histológicos de miocarditis activa, por ejemplo el infiltrado inflamatorio linfocítico asociado a necrosis del miocito, no típico de un daño isquémico,
Además de esto, la identificación del genoma del COVID-19 en el tejido cardíaco en ausencia de otros virus con tropismo cardíaco. En autopsias descritas en reportes de casos de pacientes que murieron a causa de COVID-19, un paciente en Beijing y 2 pacientes en Oklahoma, el examen histológico del tejido cardíaco no demuestran cambios en el miocardio. También los niveles de troponina no fueron reportados para estos pacientes. Algunas investigaciones que incluyen exámenes histológicos del tejido cardíaco en pacientes con COVID-19 para poder caracterizar la relación entre el COVID-19 y el daño al miocardio. Desde que estas biopsias no demuestren que la miocarditis puede ocurrir en ausencia de liberación de troponinas, las autopsias realizadas en las víctimas de COVID-19, independientemente del nivel de troponinas, pueden ayudar a establecer si el SARS-CoV-2 es o no un nuevo causante de miocarditis del tipo I. Evidencia del daño miocárdico es común en pacientes hospitalizados con COVID-19, pero las causas del daño cardíaco no han sido dilucidadas y las contribuciones del fallo cardíaco incidente no han sido bien caracterizadas. Daño al miocardio. La frecuencia del daño cardíaco, reflejada en una elevación de los niveles de troponinas cardíacas, es variable entre pacientes hospitalizados con COVID-19, con reportes de frecuencias que varían entre el 7 al 28%. Algunos estudios han identificado la mayor frecuencia y la magnitud con falta de frecuencia en elevación de troponinas en asintomáticos o con pacientes con sintomatología leves de infección por SARS-CoV-2. En series de 416 pacientes con COVID-19 hospitalizados en Wuhan, China, el 19.7% presentaron una elevación de troponinas de alta sensibilidad por encima del percentil 99. Al momento de la admisión, pacientes con este marcador en donde la lesión cardíaca era mayor y con más comorbilidades, incluimos fallo cardíaco crónico 14.6 versus 1.5, un aumento de las anormalidades en los laboratorios, por ejemplo, niveles elevados de la PCR, procalcitonina y enzimas hepáticas, mayores anormalidades en radiografías de pulmones y mayores complicaciones comparadas con los que no poseían una lesión cardíaca. El ratio de mortalidad era mayor en pacientes con lesión cardíaca, 51.2 versus 4.5. El riesgo de muerte iniciaba con el aparecimiento de los primeros síntomas y era 4 veces mayor en pacientes que evidenciaban una lesión cardíaca al momento de ingreso al hospital, con un coeficiente de riesgo del 4.26%. En otros estudios desde Wuhan, la elevación de la troponina ultrasensible por encima del percentil 99 como límite de referencia se identificó en el 46% de los pacientes que no sobrevivieron versus un 1% de los que sí. En contraste, con un estudio de 24 pacientes en estado crítico en Seattle, el 50% del ratio de mortalidad se encontró en niveles elevados de troponinas tempranas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Algunas diferencias de las frecuencias de elevaciones de troponinas quizás se deban a los diferentes modelos de la medición de las mismas y a las diferencias entre las poblaciones de pacientes. Destaca un único estudio donde se evalúa y considera una mayor prevalencia de la enfermedad cardiovascular preexistente y factores de riesgo cardíacos en pacientes con evidencia de lesión cardíaca comparadas con los que no presentan una elevación de biomarcadores. Por lo tanto, no es posible determinar si la lesión miocárdica es un marcador independiente en COVID-19 o el riesgo asociado al COVID-19 se relaciona más con una enfermedad cardiovascular preexistente. El fallo cardíaco. Los datos disponibles son limitados en la incidencia de fallo cardíaco. En pacientes con COVID-19, en un estudio retrospectivo de 799 pacientes hospitalizados con COVID-19 en Wuhan, el fallo cardíaco fue identificado como una complicación en el 49% de los pacientes que murieron y en el 3% de los pacientes que se recuperaron, a pesar de un bajo 1% de prevalencia de fallo cardíaco crónico de base en pacientes en los diferentes grupos combinados del estudio. En un estudio de 191 pacientes hospitalizados en diferentes centros en Wuhan, el fallo cardíaco fue identificado en el 52% de los pacientes que murieron y en un 12% de los pacientes que se recuperaron. Aunque la incidencia del fallo cardíaco agudo no fue documentada en algunas series de pacientes hospitalizados con COVID-19, la elevación del péptido natriurético, como el péptido natriurético cerebral o BNP y la N-terminal proBNP o NT-proBNP fue identificado, particularmente en pacientes con evidencia de lesión cardíaca.
En la serie descrita anteriormente, de 416 pacientes hospitalizados, los niveles de ProBNP fueron significativamente más elevados en pacientes que elevan los niveles de troponinas en comparación de los pacientes sin elevación de dichos niveles. Las características clínicas. La mayoría de pacientes con COVID-19 evidencian una lesión cardíaca presente con signos y síntomas típicos de una infección por SARS-CoV-2, como fiebre, tos, disnea y además de un infiltrado bilateral en un estudio de imagen de tórax. Una minoría de pacientes que evidencian una lesión miocárdica con síntomas cardíacos como dolor de pecho, palpitaciones o síntomas inespecíficos como fatiga. Estos síntomas pueden o no acompañar a la sintomatología previa de una infección respiratoria. Entre las pruebas de laboratorio que podemos realizar a los pacientes con sospecha o diagnosticados con COVID-19 está el hemograma diferencial completo, electrolitos séricos, nitrógeno de urea, creatinina, glucosa sérica y pruebas de función hepática, niveles de troponinas, péptido natriurético y otros exámenes como dímero D, interleucina 6, ferritina y lactato deshidrogenado. El electrocardiograma se debe realizar en pacientes que se presentan al servicio de emergencias con sospecha sintomática de coronavirus o COVID-19. Esto permite la documentación de una línea base del QRS y de la onda T. Basados en la morfología de la misma se puede evaluar la lesión cardíaca, además de la valoración posterior al uso de los fármacos como por ejemplo acitromicina o cloroquina o hidroxicloroquina, los cuales tienen un riesgo de alteraciones en los intervalos QT. Las anormalidades en el electrocardiograma que han sido reportadas en pacientes con COVID-19 y elevación de troponinas incluyen depresión e inversión de la onda T, depresión del segmento ST y onda Q. La elevación del segmento ST ha sido reportada en pacientes con hallazgos clínicos sospechosos de miocarditis o cardiomiopatía por estrés. La arritmia más comúnmente identificada en pacientes COVID-19 es la taquicardia sinusal, pero también es posible encontrar fibrilación atrial, flóter atrial o una taquicardia ventricular. En este cuadro elaborado por el New England podemos observar que en un total de 18 pacientes, los cuales una cantidad de 8 pacientes fueron identificados con un infarto al miocardio y 10 pacientes con una lesión al miocardio no coronario, podemos observar que en el uso de cloroquina o hidroxicloroquina y acitromicina, los niveles que presentaron mayor alteración en los segmentos ST fueron de 5 pacientes de 8 en infarto al miocardio y de 9 pacientes de 10 los que presentaban lesión cardíaca en comparación con los que no. En el enfoque del diagnóstico, la evaluación inicial de un paciente incluye la historia clínica, el examen físico, un electrocardiograma de base, niveles séricos de troponinas cardíacas y laboratorios iniciales para la identificación de posibles causas de fallo cardíaco, incluyendo infección por SARS-CoV-2, péptido natriurético y ProBNP. Si la presentación clínica es sugestiva de un síndrome coronario agudo, se requiere una evaluación rápida para determinar si es necesaria una intervención urgente. Pacientes COVID-19 sin sospecha de síndrome coronario agudo que presenten una elevación leve de troponinas, algunos pueden monitorizarse sin necesidad de una imagen cardíaca. Pacientes que desarrollen fallo cardíaco deben realizarse un electrocardiograma para evaluar la pared ventricular y su funcionalidad. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar exámenes o estudios relacionados a pacientes con COVID-19, tenemos que tomar en cuenta que podemos realizar transmisiones nosocomiales de la enfermedad, por lo que hay que sopesar el coste-beneficio entre la movilización del paciente y una infección a otros posibles pacientes. El manejo y el enfoque general, pues las guías para manejo y COVID no están bien claras y aún no están establecidas, pero principalmente el manejo de la falla cardíaca hay que realizarlo en base a las guías existentes para la falla, el tratamiento para la arritmia y evitar las cardiotoxinas. La terapia estándar para la disfunción ventricular, un manejo de fluidos y un soporte vital y cuidado crítico. Si hay evidencia de respuesta inflamatoria sistémica, aún no hay un tratamiento definido para este síndrome, por lo cual tenemos que aferrarnos a las guías que se encuentran actualmente disponibles para el manejo de los pacientes. En el manejo general del COVID-19 y el cuidado crítico se incluye el uso de una anticoagulación profiláctica.
Hablar un poco de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina o pacientes que posean un dispositivo de asistencia ventricular, pues bueno, a pesar de la especulación de que los niveles elevados de la enzima convertidora de angiotensina 2 causados por inhibidores sistémicos del sistema renina-angiotensina-aldosterona podrían tener un impacto en la susceptibilidad para SARS-CoV-2, no hay evidencia de que el tratamiento con estas drogas empeoren el curso de la infección. Y en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, quizá presenten alarmas de bajo flujo debido a la vasodilatación asociada a diarrea, deshidratación, el cual puede ocurrir en pacientes con COVID-19. Sin embargo, una terapia vigorosa de resucitación puede resultar en un fallo cardíaco derecho en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Bueno, no está indicado el retiro de inmunosupresores en pacientes con trasplante de corazón. Algunos investigadores sugieren que la inmunosupresión podría facilitar la infección por COVID-19, sin embargo se ha notado que en estadios avanzados de COVID-19 la inmunosupresión es una terapia muy utilizada ya que reduce la liberación de citoquinas, reduciendo de esta manera la respuesta inflamatoria sistémica. Y sobre todo pues recordemos también que el COVID-19 es un virus relativamente nuevo y que las investigaciones se encuentran actualmente en curso. Todos los días hay nueva información, todos los días hay nuevas guías para el manejo y el abordaje. En este video, eso no significa que en este video se van a decir todas las manifestaciones que actualmente aparecen, pero la ciencia va avanzando día con día y estas pueden seguir cambiando. Los exhorto a que se mantengan actualizados para poder atender de mejor manera a estos pacientes. Muchas gracias.